Bueno, en el tema de aislamientos hospitalarios, entonces lo primero es definir el aislamiento. El aislamiento hospitalario comprende una serie de intervenciones que van dirigidas a cortar las cadenas de transmisión de los microorganismos dentro del entorno hospitalario y no se limita únicamente a tener al paciente en una habitación individual. Es importante tener en cuenta para la cadena de transmisión los elementos que allí se involucran porque de eso dependen muchas de las decisiones en aislamiento hospitalario. Entonces hay que tener en cuenta que haya una fuente de infección, que sea un microorganismo realmente infectante. Los hospederos susceptibles son aquellos que más debemos cuidar, pero un elemento que es crucial, que es la vía de transmisión efectiva, ya que esta nos ayuda a determinar los elementos de protección personal y el tipo de aislamiento que debemos implementar. La vía de transmisión entonces es la que nos da esa luz de que debemos usar. El objetivo entonces de aislar a un paciente es cortar cadenas de transmisión, que lo que ya tenemos identificado en un paciente, pues no se nos vuelva un foco de transmisión para otras personas. No podemos olvidar que hay unas medidas generales que deben ser utilizadas para todos los pacientes, no importa su edad, no importa su oficio, no importa el servicio en el cual lo tengamos, son medidas que debemos utilizar en todo momento y están dentro de ellas el lavado de manos antes y después de su atención, el uso de los elementos de protección personal según aplique de acuerdo al procedimiento que vayamos a realizar y que nos determina ese riesgo al cual nos exponemos. Entonces, si vamos, por ejemplo, a hacer una sutura, si vamos a atender al paciente mientras estamos atendiendo su parto, entonces hay elementos que se utilizan como precauciones estándar, es decir, que las usamos siempre en todos esos momentos donde tengamos exposición a riesgo o riesgo de exposición a fluidos corporales. Además, no podemos olvidar el manejo adecuado del material cortopunzante y el material de riesgo biológico, manejarlo adecuadamente para evitar tener accidentes de riesgo biológico. Estos pacientes no requieren cuarto aislado, son todos los pacientes que atendemos en todo momento y de los cuales debemos tener muy claras estas medidas de estándar para evitar accidentes de riesgo biológico. El aislamiento hospitalario, entonces, tal cual está definido en la clínica, tiene un momento de inicio y es cuando identificamos ese riesgo en el paciente, ya sea que tenga una confirmación de un diagnóstico de alta transmisibilidad o alguna sospecha cuando detectamos a través de los cultivos algunas patologías. Algunas patologías se aíslan desde la sospecha, como lo son la tuberculosis, el COVID, la varicela. Si son sospechosos, pues de una vez los aislamos, y algunos desde que ya se confirman. ¿A qué pacientes debemos aplicar el protocolo? A todos los que tengan eh, o se sospecha una infección de alta transmisibilidad o un riesgo de adquirir infecciones. ¿De quién es responsabilidad de cumplir con todas las medidas de aislamiento? De todo el personal asistencial y de apoyo involucrado en la atención de pacientes, es decir, la chica que ingresa a llevarle la alimentación al paciente también debe conocer y aplicar las medidas de prevención de aislamiento hospitalario. Los chicos que ingresan a hacer el mantenimiento en las habitaciones, de igual forma los deben hacer. Todos los que estamos en contacto de alguna forma con un paciente que está aislado, debemos aplicar las medidas. Nosotros somos una institución docente y debemos tener en cuenta entonces también las condiciones para los estudiantes, y lo que está definido en el protocolo es que cuando tenemos un paciente aislado, solo uno de los estudiantes podría ingresar a la habitación a evaluar el paciente con su docente, pero no uno sale e ingresa al otro, no, sino que una sola persona entrará en esa ronda con su docente a evaluar el paciente. Y en ambos casos, pues en cualquiera de los casos que se dé la atención a paciente o aislado, con estudiantes, ambos, tanto docente como estudiante, deben utilizar los elementos de protección personal y cumplir con las medidas del protocolo. Tenemos entonces en la clínica en este momento identificados 6 tipos de aislamiento: el aislamiento por aerosoles, y en este se prescribe pues cuando tenemos el riesgo de infección a través de los aerosoles, las partículas
que son emitidas por nariz y boca por parte del paciente. Y en este grupo tenemos unas 5 patologías que son la tuberculosis pulmonar o laríngea, eh, el sarampión o rubeola, la varicela y herpes zóster y el COVID. Entonces, estas patologías se aíslan por aerosoles y aquí el elemento que utilizamos es la mascarilla N95. Es muy importante verificar que esta mascarilla cuando la utilicemos realmente nos haga sello porque ese es mm, su mecanismo de protección, además pues de los filtros que contiene. El aislamiento por gotas sería nuestro segundo aislamiento, que también se ordena en las infecciones respiratorias, pero que son por partículas un poco mayores, más grandes, y que pueden darse pues también por la vía respiratoria del paciente. Aquí utilizamos la mascarilla quirúrgica, que ambas, tanto la mascarilla N95 como la quirúrgica, deben estar colocadas por encima de la nariz y cubrir nariz y boca. Este es el rotulito con el que identificamos el aislamiento por gotas. Aquí están pues el resto de infecciones respiratorias que se aíslan. El aislamiento por vectores es poco frecuente que lo tengamos en la clínica y ese se prescribe para evitar la transmisión de infecciones a través de vectores. Entonces aquí el elemento a utilizar es el toldillo y garantizar que el paciente permanezca dentro del toldillo, o sea, que lo colguemos, lo ubiquemos y esté desenrollado, cubriendo toda la cama del paciente para evitar que los vectores ingresen, lo piquen y luego piquen a otra persona. Entonces hay que darle muy buena educación al paciente para que permanezca en su cama y dentro del toldillo. Es poco frecuente porque en Medellín solamente aislamos dengue, chikungunya y zika en este grupo porque no tenemos vectores para las otras enfermedades transmitidas por vectores. Y solamente se aplica hasta los 7 días de síntomas. Entonces, si el paciente nos ingresa, pues ya lleva algunos días enfermo, entonces a lo sumo estará aislado unos 4 o 5 días. Entonces no es tan frecuente que lo veamos. En este tipo de aislamiento no requerimos habitación individual, el paciente puede estar en una habitación compartida, pero siempre y cuando esté con su toldillo puesto. El otro aislamiento, y es el más común, es el aislamiento de contacto, es donde la transmisión se da a través del contacto. Entonces aquí utilizamos bata y guantes. Las batas las colocamos en la habitación y deben estar marcadas, y las marcamos para el personal asistencial y una para la familia o acompañante. Debe estar así rotulada para que siempre estas personas pues la sepan identificar y se coloquen solo esa. Una que diga enfermera médico y esas serían para el personal asistencial, y la que diga familiar o acompañante sería para el acompañante del paciente. Se deben cambiar cada 12 horas. Tenemos en este momento 2 tipos de bata. Podemos usar cualquiera de las dos, pero deben estar usadas de la manera correcta. Si las batas tienen tiras, estas batas deben estar amarradas. Además, en el aislamiento de contacto, el paciente debe tener dentro de la habitación, al igual que en el protector, fonendoscopio y tensiómetro para evitar usar los que se están usando con todos los pacientes y que sean foco pues de transmisión de infecciones. En el aislamiento protector entonces tenemos una dirección distinta. El aislamiento protector está enfocado a proteger al paciente porque por alguna condición que tiene es más susceptible a la adquisición de infecciones. Entonces para la atención de este paciente debemos tener mascarilla quirúrgica, guantes y bata. El paciente, si va a salir de la habitación, también debe utilizar su mascarilla, y en este aislamiento también debemos tener un fonendoscopio y tensiómetro dentro de la habitación del paciente. En el aislamiento de código verde, que lo denominamos de esta forma con el fin de mantener un poco la privacidad del paciente, está básicamente construido para la atención de pacientes COVID, y estos aislamientos pueden estar combinados contacto y gotas o contacto y aerosol. ¿De qué depende? Depende de el tipo de actividad que estemos realizando con el paciente, por ejemplo, una intubación, una manipulación
de la vía aérea como inducción de la tos, una laringoscopia, bueno, cualquier otra actividad que implique manipular la vía aérea superior del paciente, o que el oxígeno suplementario que tenga así lo indique. Entonces, por pacientes con cánula de alto flujo y con ventilación mecánica, con intubación orotraqueal o por traqueostomía, los pacientes deben estar aislados de contacto y aerosol. En los otros tipos de pacientes, pues el aislamiento es por contacto y gotas, y aquí utilizamos en el de contacto y gotas, usamos protección ocular, nuestra mascarilla quirúrgica, bata y guantes. Mientras que en el aislamiento de contacto y aerosol utilizamos gorro, utilizamos protección ocular, que pueden ser gafas o visor, la mascarilla N95, la bata y los guantes. En este tipo de pacientes, en el de código verde, no dejamos batas colgadas en la habitación, sino que cada vez que ingresamos a hacer la atención de este paciente, esas batas son descartadas y llevadas para el uso, para el lavado, porque volverlas a usar se puede volver mucho más peligroso y nos podemos contaminar con nuestra bata que ya haya estado en contacto con el entorno del paciente o con el paciente. No es suficiente entonces con ubicar al paciente en una habitación individual, debemos tener claro que hay que hacer toda esta serie de actividades, hay que hacer la higiene de manos antes y después del ingreso a la habitación, hay que usar la bata, hay que usar las batas que usamos para los aislamientos, siempre deben ser de manga larga, utilizar la mascarilla ya sea quirúrgica o la de alta eficiencia N95 y el uso de guantes. Entonces la combinación de estos elementos, del uso de estos elementos y esas actividades es lo que nos ayuda a tener una efectiva manejo de los pacientes aislados. El protocolo entonces se despliega desde el momento en que se hace la identificación del paciente que requiere aislamiento, y esto lo debe hacer el médico cuando identifica que el paciente requiere un aislamiento, entonces lo debe ordenar en la historia clínica y de esta forma se visualiza en la historia con este rombito azul en donde hay una letra A que indica que el paciente está aislado. Posteriormente a ello, entonces, perdón. Posteriormente, entonces, a la orden en la historia clínica, el médico, la enfermera, perdón, debe identificar al paciente en su puerta, entonces debe instalar el rótulo que indique el aislamiento que tiene, y esto no con el fin de señalar al paciente, pero sí que de que todos al interior de la institución tengamos una alerta y sepamos que el paciente está aislado y tengamos claro cuáles son los elementos y las formas de actuar en que debemos estar dentro de la habitación del paciente o en contacto con él. Entonces, el tipo de aislamiento según sea el indicado. En el transporte de pacientes las salidas deben ser limitadas, no significa que todo tenga que ser portátil, pero sí el paciente solo debe salir a lo estrictamente necesario, o sea, a los exámenes, si va a ser traslado de habitación o el procedimiento quirúrgico, pero el paciente no debe deambular por las zonas del servicio o de la institución estando aislado. Las personas que participan en el transporte, ya sea interno o externo, deben cumplir con las medidas de aislamiento durante ese traslado. Las batas que se deben utilizar para el traslado de pacientes no deben ser las mismas que han estado en la habitación todo el tiempo, deben ser unas batas limpias y nuevas. Pues limpias, nuevas me refiero a que estén recién lavadas, que vengan de la lavandería para poder transportar al paciente con elementos pues limpios. El paciente también debe llevar su bata. El uso del ascensor debe ser de uso exclusivo para el paciente que está siendo transportado cuando está aislado. También debería hacerlo aunque no esté aislado, pero con mayor énfasis cuando el paciente esté aislado. Y siempre después del aislamiento de contacto se debe reportar al personal de servicios generales la cama o la silla para hacer una desinfección de esta.
Cuando el paciente está aislado por aerosol o gotas, el paciente también debe usar mascarilla durante el transporte y la mascarilla que él debe utilizar es la mascarilla quirúrgica, independientemente de que su aislamiento sea por aerosol. Y en el aislamiento protector, sí es válido utilizar la misma bata que el paciente tiene dentro, que es en teoría una bata limpia para el traslado del paciente. A los pacientes siempre los debemos identificar con estos stickers. Estos stickers están disponibles en el puesto de enfermería. Cuando no los tienen, los pueden solicitar a la unidad de epidemiología que tenemos disponibles para esta marcación del paciente, y este nos sirve como identificador de que el paciente está aislado, aunque el personal que lo acompaña debe estar usando los elementos, y por ende uno podría concluir que el paciente está aislado. Hay unas indicaciones de tiempo de aislamiento, es decir, todos los aislamientos no duran hasta que el paciente egrese. Entonces, en cada servicio hay unas tablitas que indican los aislamientos, y también en el protocolo está definido por cuánto tiempo debe estar aislado. De todas formas, desde la unidad de epidemiología de manera permanente hacemos un seguimiento a los aislamientos, a los pacientes que están en aislamiento, y vamos evaluando su pertinencia para levantar, modificar o implementar aislamientos que sean pertinentes. Algunos aislamientos se combinan, en algunos aislamientos es necesario tener contacto y gotas, contacto y aerosol, porque por la patología del paciente pues es necesario que se protejan pues como estas dos vías de transmisión. Como les mencionaba ahora, los aislamientos de vectores en Medellín solo aplican para dengue, chikungunya y zika, y aplica para los 7 días de síntomas. Entonces son aislamientos que se ven de manera poco frecuente. Y como último elemento, para poder nosotros dar o garantizar que hay un cumplimiento mucho mejor, más eficaz de los protocolos, entonces hacemos una capacitación a la familia del paciente con el fin de que ellos tengan claridad acerca de qué deben hacer dentro de la habitación del paciente, pues porque para nosotros es familiar y natural pues tener pacientes aislados, y quizás se vuelve muy claro y muy del paisaje cómo los debemos cuidar y cómo nos debemos cuidar nosotros, pero para la familia esto generalmente es una situación nueva. Entonces, dentro del protocolo lo que tenemos es que se restringen las visitas y se da un cupo de 3 personas máximo como acompañantes del paciente, o 4 cuando el paciente requiere cuidado de día y de noche. Esas 3 o 4 personas serán siempre las cuidadoras del paciente. El paciente no tiene visita, es decir, alguien que vaya solo a la clínica a estar 5 minutos con el paciente, darle un saludito, que eso se consideraría visita, no está permitido para los pacientes aislados. Lo que está permitido únicamente es acompañamiento por parte de esas 3 o 4 personas. En las unidades neonatales solamente se admite mamá y papá, esté aislado o no el paciente, entonces allí solo son dos. Y aunque sean 3 o 4 personas, en la habitación siempre debe permanecer una sola persona con el paciente. Y esos acompañantes que define el equipo, el grupo familiar, quienes van a ser los cuidadores, deben asistir a una capacitación que se hace en la oficina de epidemiología de lunes a viernes a las 11 de la mañana, y allí se le brinda información de qué es el aislamiento, para qué es, qué deben hacer ellos en la habitación, y se aclaran dudas. Eh, Se pasa diariamente un reporte a vigilancia con los pacientes y cuáles son sus personas autorizadas, y a través de ese registro el personal de vigilancia es el encargado de hacer el control del ingreso. Todo permiso adicional debe ser autorizado de la unidad de epidemiología, y solamente las personas autorizadas podrían ingresar donde el paciente. Hay situaciones como cuando el paciente está en código lila, que es un paciente agonizante, en donde se permite el ingreso de los familiares aún sin capacitación, y a un número mayor de entre 2 personas a la vez en la habitación.
Se hace una identificación de los visitantes, entonces cuando se dejan registrados en el documento que se entrega a los vigilantes, al final de la capacitación se les hace una evaluación para validar que los pacientes, pues que las personas comprendieron la información y por último se hace una verificación ya en campo del cumplimiento de las medidas. Esta verificación se hace tanto para los familiares como para los acompañantes. Y aquí aprovecho para puntualizar en algo que es la observación del cumplimiento de estas medidas, tanto para aislamientos como para higiene de manos. Se hace una observación de tres maneras. La primera es una observación directa y es que cualquier integrante del equipo de la unidad de epidemiología puede pasar por los servicios e identificar si las personas están realizando o no de la manera adecuada la higiene de manos o el cumplimiento de los aislamientos y dejar registro de ello. Lo segundo es que lo hacemos a través de cámaras de video, entonces con autorización del paciente y su familia confirmamos que esté, pues que nos permita hacer grabación, se deja la cámara dentro de la habitación y el personal pues no lo sabe y se hace grabación durante un tiempo en donde se identifican las personas que ingresan a la habitación si cumplieron o no con el aislamiento o con la higiene de manos. Y como última estrategia estaría lo que denominamos observador oculto, que los observadores ocultos pueden ser personas que aparentemente son acompañantes del paciente y que realmente no lo son, y lo que están haciendo es observar si hay un cumplimiento o no de las estrategias, ya sea de higiene de manos o de aislamiento hospitalario. Basados entonces en todas estas estrategias, verificamos el cumplimiento del aislamiento y hacemos las retroalimentaciones a los servicios. Muchas gracias. Cualquier duda o inquietud pueden dirigirse a la unidad de epidemiología. Recuerden que mi nombre es Elizabeth Ramírez. Nuestras extensiones son 5401, 02 o 03 y allí estamos disponibles todos para ayudarles a resolver cualquier inquietud. Muchas gracias y un feliz día y bienvenidos a la clínica.